Bueno, muy buenas tardes para todos. Desde SPI Colombia agradecemos muchísimo su participación e interés en el evento del día de hoy con nuestro ponente Guillermo Quintanilla. El evento del día de hoy es acerca del Single Well Tracer Tests for Measuring and Reliable Residual Oil Saturation, a critical parameter in assessing potential for a chemical EOR process. En ese sentido, en el marco del programa de SPI Technical Thursday, queremos dar la bienvenida a Guillermo. Guillermo es ingeniero de petróleos con maestría en ciencias en énfasis de yacimientos, con amplia experiencia en áreas de optimización de producción de petróleo y proyectos de recuperación secundaria y terciaria del petróleo EOR-IOR, con dominio en inyección ASP, álcali surfactante polímero, EOR microbiano y water fluorine. Trabajó en campo en pruebas de trazadores para caracterización de yacimientos y ejecución del piloto químico EOR en el campo Caracara Sur. Además, ha realizado pruebas de presión y daño de formación, entre otras. También se ha desempeñado en áreas administrativas, en el relacionamiento con socios, administración de contratos, control presupuestal, etc. Recientemente se unió al equipo del Instituto Colombiano del Petróleo, ICP, a través de la compañía TIP Cislab, donde se desempeña como consultor especializado de alta complejidad en temas relacionados con la tecnología de trazadores y un surfactante polimérico para un proyecto EOR en uno de los campos de Ecopetrol en Colombia. Durante su recorrido profesional, Guillermo ha participado en varios papers técnicos publicados en la Sociedad de Ingenieros de Petróleos, SPI, sobre temas de EOR químico y pruebas de trazadores. Asimismo, ha sido expositor en diferentes conferencias técnicas. Actualmente es miembro activo de la sección Colombia de SPI y el día de hoy nos acompaña como ponente del programa SPI Technical Thursday, siempre orientado al desarrollo y a la mejora continua y optimización de pozos y procesos. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu participación y acompañamiento. En este momento damos paso a tu intervención. Gracias. Muchas gracias a ti, Angélica. Angélica, por favor, me confirma si se ve ya en la presentación y también el láser. Sí, Guillermo, ahí podemos visualizar la presentación y el láser también. Muchas gracias, Angélica. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un verdadero honor estar aquí con ustedes el día de hoy y contar con ustedes en la audiencia. Muchas gracias a la SPI por esta cordial invitación y por organizar este evento. Y gracias también para la compañía TIP, en donde laboro actualmente y con quien se dio todo este apoyo también para esta conferencia técnica. El título de la presentación para el día de hoy son las pruebas de trazadores single well como un método in situ para medir una saturación de petróleo residual confiable, lo cual es un parámetro crítico para evaluar el potencial de los proyectos químicos de recuperación de mejorada de petróleo, o EOR por sus siglas en inglés. El objetivo principal de esta presentación es poder transmitir el conocimiento técnico, las lecciones aprendidas y mejores prácticas en la aplicación de esta tecnología de trazadores. Esta es la agenda propuesta para el día de hoy. Está dividida en dos partes. La primera parte, en estos tres primeros puntos, que hagamos un recorrido a través del estado del arte de la tecnología de trazadores, especialmente del Single Well Tracer Test, empezando primero por una introducción, por los tipos de pruebas de trazadores y algunos conceptos básicos. Segundo, un breve recuento de la historia de este método SWTT. Y tercero, cómo se da ese principio de funcionamiento de los trazadores en esta prueba en el yacimiento.
Posterior a eso, en la segunda parte de la agenda, contarles sobre el paso a paso que se lleva en la aplicación de esta tecnología de trazadores. En el cuarto punto, que revisemos esos lineamientos para la selección del mejor pozo candidato y algunos parámetros de yacimientos esenciales para la selección de ese pozo. Asimismo, en cuanto al diseño de la prueba, ver los criterios técnicos de selección del trazador primario y el trabajo que se lleva a cabo en el laboratorio. Sexto, que podamos ver ese procedimiento en campo, el muestreo y el análisis de la data obtenida. Y séptimo, poderles mostrar 2 casos de campo exitosos realizados en Colombia y en Venezuela. Y por último, las conclusiones y la bibliografía de esta presentación. Dicho lo anterior, me gustaría empezar definiendo qué es un trazador. Un trazador es un químico que se inyecta en los yacimientos de petróleo y es posible rastrearlo a muy bajas concentraciones. Por lo general hablamos en partes por millón. A partir del tiempo y la concentración en que este trazador se produce y es monitoreado, pues permite describir y caracterizar los yacimientos de petróleo en el subsuelo. Hay trazadores que son activos y pasivos, eso lo vamos a ver ahora más adelante. Y existen 4 diferentes tipos de pruebas de trazadores, como lo vemos en la imagen. En esta ocasión nos vamos a enfocar principalmente en la prueba Single Well Tracer Test, que por sus siglas en inglés es SWTT, y así lo vamos a encontrar a lo largo de la presentación. Esta prueba tiene como objetivo principal permitir determinar de una forma cuantitativa la saturación de petróleo residual de los yacimientos. Y esa saturación de petróleo residual, que la vemos como SOR aquí y que también lo vamos a ver hacia lo largo de la presentación, en otras palabras, es esa cantidad de petróleo inmóvil que se encuentra en los yacimientos y que no ha podido ser recuperado con los métodos convencionales de producción. El conocer este parámetro es bastante importante porque nos permite estimar el potencial que tienen los proyectos químicos de recuperación mejorada de petróleo. Y adicional a eso, conocer este parámetro, pues tiene otras aplicaciones como por ejemplo, tener el objetivo claro para la perforación de nuevos pozos, infill, también para plantear estrategias de optimización en la eficiencia de barrido volumétrica en los yacimientos, y asimismo también se convierte en un parámetro importante para incorporar en los modelos dinámicos de simulación de yacimientos y que permitan evaluar este tipo de proyectos de EOR mediante los pronósticos de producción. El siguiente tipo de prueba, que también está muy relacionado con el SWTT, es la prueba que conocemos como Tracer Backflow Test, o TBFT. Es una prueba que principalmente tiene 2 objetivos. El primero, permite determinar qué tan fuerte es ese empuje o ese movimiento de los acuíferos que encontramos en los yacimientos de petróleo. Y permite también determinar mediante la inyección de los trazadores qué cantidad de trazador puede ser disperso o diluido, y de esta forma podemos diseñar una prueba Single Well Tracer Test de manera más óptima. Es por eso que estas dos tipos de pruebas van muy cogidas de la mano, es decir, que en el diseño de las pruebas de trazadores, por lo general, siempre va un tracer backflow antes
del SWTT con ese objetivo que les menciono, y adicionalmente a eso, pues tiene otros objetivos, como es conocer cuáles serían esos potenciales problemas de integridad del pozo antes de hacer un SWTT, y también otro fenómeno en el yacimiento llamado flujo irreversible, que ya vamos a ver más adelante. Y por último, mencionarles aquí con respecto a los tipos de prueba, que existen estas dos más. Esta es Interwell Tracer Test, o IWTT. Es una prueba que permite mejorar ese entendimiento de los yacimientos, conociendo algunas anomalías en el flujo, si existen algunas barreras geológicas o canales preferenciales de flujo o fallas. Aquí, a manera de conocimiento, pues vemos en esta imagen, en el centro en triángulo en rojo, un pozo inyector, cómo se hace esa propagación del trazador, ¿sí?, hacia los pozos productores vecinos, que son estos puntos negros. Y por ejemplo, si en este pozo productor pues no se detecta el trazador, pues es un indicativo de que puede existir una barrera al flujo representada por una falla de esta forma. Y el otro tipo y el último tipo de prueba es el de Partitioning Interwell Tracer Test, o PITTT. Es un tipo de prueba que, al igual que el SWTT, busca determinar la saturación de petróleo. Sin embargo, la diferencia radica en que aquí se aplican dos trazadores primarios y en que se busca determinar esa saturación de petróleo entre un pozo inyector y un pozo productor. Dicho eso, me gustaría comentarles en qué consiste una prueba de One Spot más Single Tracer Test, que también pueden ser consideradas como pruebas prepiloto a los proyectos químicos de recuperación de mejorada de petróleo EOR. Y en este tipo de pruebas, lo primero que se hace es aplicar un SWTT primero, que nos va a permitir determinar esa saturación de petróleo residual al barrido del agua. Posteriormente, pues se inyecta un bache de los químicos seleccionados en el laboratorio, este bache pues a condiciones de yacimiento, y posteriormente, o inmediatamente después, se realiza una nueva prueba SWTT número 2, que permite determinar esa reducción de la saturación de aceite residual al barrido de los químicos en un proyecto de EOR. Hay una analogía que explica estos conceptos de una forma más sencilla, y es, por ejemplo, cuando lavamos la loza, tenemos el plato que tiene el plato sucio con un residual de grasa adherido a la superficie de ese plato, y si solamente le aplicáramos o le dejáramos caer agua, pues una parte, se va a remover una parte de ese aceite, pero la otra parte pues va a quedar ahí todavía adherida. Esa primera parte es lo que vemos acá, es decir, determinar cuánto es esa cantidad de petróleo, en el caso de los pozos, o de aceite, en el caso de grasa, en analogía, que solamente se da al barrido del agua. Y luego, cuando viene la inyección de los químicos, que siguiendo con la analogía sería cuando se agrega el jabón, es decir, en los químicos en EOR por lo general es un surfactante y un polímero. El surfactante sería pues ese jabón que permite soltar esa grasa de esa superficie del plato, siguiendo con la analogía. Y luego vendría pues la inyección del polímero, o una solución altamente viscosa que permite o que ayuda a barrer ese petróleo residual. Y luego pues se determinan nuevamente a los químicos. Es la analogía, digamos, un poco más sencilla para entender estos conceptos y este paso a paso de la prueba One Spot Single Well Tracer Test, la cual tiene 5 objetivos principales.
El primero de ellos pues, nos va a permitir evaluar la eficiencia de esos agentes químicos seleccionados en el laboratorio y ya aplicados en el campo, en ver pues, cómo ayudan en esa eficiencia de desplazamiento y de barrido del petróleo para que pueda ser recuperado. Segundo, también pues evaluar esa inyectividad ya a una escala de pozo, los estudios de emulsiones, también establecer esos procedimientos de control de calidad para un futuro piloto EOR químico y como lo veíamos también anteriormente, pues en esa evaluación de ese empuje o el movimiento del acuífero en el yacimiento que puede afectar con la dilución o la dispersión de los trazadores cuando son implementados. Existen diferentes métodos para determinar la saturación de petróleo residual o el SOR, como lo hemos visto. Está el método SWT, que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. También existen otros métodos como los registros eléctricos en los pozos o los estudios a través de núcleos de roca o SCAL, por sus siglas en inglés de Special Core Analysis. Y también otros métodos tales como la revisión de esos perfiles de saturación en pozos análogos o en pozos del mismo campo. Y también, pues, la otra prueba de trazador que comentábamos anteriormente del Partition Interwell Tracer Test. El método SWT tiene diferentes ventajas sobre los otros métodos. Por ejemplo, comparado con los registros eléctricos, tenemos que el SWT es un método que es independiente a la porosidad. Recordemos que la porosidad es esa capacidad de la roca de almacenar esos fluidos. Y aparte de eso, es un método que no requiere calibración. Eso con respecto pues, a lo que sí requiere calibración en los registros eléctricos y que dependen de algunas asunciones de la porosidad. Otra diferencia importante con respecto a los registros eléctricos y con respecto a los estudios a través de núcleos de roca es que el método SWT se da a gran escala, es decir, en un volumen representativo del yacimiento alrededor del pozo, es decir, con un radio de investigación o una profundidad radial alrededor del pozo, a diferencia de los otros métodos en donde se dan pues a pequeña escala en el yacimiento o muy cerca alrededor del pozo. Adicionalmente, como ventaja del método SWT, pues tenemos que es un método muy exacto. Hablamos de unos rangos de error que pueden ir del 1 al 2%. Es un método bastante práctico en términos de la operación para su aplicación, y eso lo vamos a ver ahora más adelante. También los efectos de daño de formación alrededor del pozo pueden ser ignorados. Es un método que en sus aplicaciones ha tenido altas tasas de éxito y es un método que se puede aplicar en pozos existentes y en pozos con alto corte de agua, que pueden ser pozos que estén temporalmente suspendidos o inactivos por límite económico por alto corte de agua. Entonces, lo cual hace que este método pues, sea bastante viable para su aplicación. Quisiera comentarles un poco sobre la historia de este método SWT. En el año 1932 nace el profesor científico e ingeniero químico estadounidense Harry Alexander Deans, quien es considerado el inventor de este método Single Well Tracer Test. Él trabajó durante 3 años en la compañía Edison y bajo su liderazgo en el año de 1968 se realizó la aplicación de la primera prueba SWT. Esta se desarrolló en un campo en los Estados Unidos llamado East Texas, operado por la compañía Edison Production Research. 3 años después, en 1971, después de que este método fue viabilizado, se concedieron
esos derechos de patente del método SWT y desde entonces, pues más de 400 pruebas a nivel mundial de SWT han sido realizadas con éxito. Siguiendo con el estado del arte, ahora miremos cómo funciona la tecnología en el yacimiento. Primero, tenemos la inyección del trazador y del agua para desplazarlo en el yacimiento. Esto es una imagen de perfil del yacimiento, de lo que sucedería lo que sucede en el yacimiento con esta tecnología. Y lo que vemos aquí representado es la inyección de un trazador primario, o también conocido como trazador de partición, que por lo general se inyecta con una concentración de 1% en volumen mezclado con esa agua de producción del mismo campo. Aquí lo vemos representado en estos cuadros color blancos. Y vemos también cómo se inyecta posteriormente pues esa agua de desplazamiento del trazador hacia el yacimiento y pues suele ser también agua en buena calidad y agua de producción del mismo campo. Posteriormente, durante la aplicación de esta prueba, SWT, pues viene un periodo de cierre del pozo o un periodo de reacción de ese trazador primario. Y lo que vemos es que ese trazador primario de partición reacciona mediante un proceso de hidrólisis con el agua de formación y forma un segundo trazador pasivo, que por lo general es un alcohol, que aquí en el esquema vemos representado con los cuadros color negro. La otra parte de este trazador primario que no reacciona con el agua, es soluble en la fase inmóvil, es decir, en esa fase de petróleo residual, ¿sí? Y lo vemos pues representado con los cuadros blancos, es decir, esa parte del trazador que no reaccionó con el agua de formación. Posteriormente viene el periodo de producción, en donde vemos cómo el trazador secundario o el trazador producto de esa hidrólisis, es decir, el alcohol, pues tiene una velocidad de producción diferente al trazador primario que no reaccionó y que estuvo soluble en la fase de petróleo. Esa diferencia de velocidades al momento de producir el trazador es lo que nos va a permitir determinar esa saturación de aceite residual. Entonces, en la última parte, del análisis e interpretación de los datos, pues lo que vemos es la construcción de esa curva de concentración de los trazadores, tanto del primario como del secundario que se generó. Y lo que vemos acá es esta diferencia en los picos de concentración, en un volumen de producción diferente para cada trazador, es lo que permite determinar esa saturación de petróleo residual. Saliendo un poco del estado del arte y entrando en cómo es ese paso a paso o el procedimiento para la aplicación de esta tecnología, pues lo primero es seleccionar el mejor pozo candidato para la prueba. Y aquí hay algunos lineamientos que me gustaría mostrarles que van desde una escala del campo, luego una escala ya a nivel del pozo, luego a nivel del yacimiento y por último algunos aspectos logísticos y de operación que son importantes a la hora de seleccionar el mejor pozo candidato. Con respecto a la escala de selección del campo, es importante, como lo veíamos anteriormente, la disponibilidad de pozos, ojalá pozos productores con alto corte de agua, que son ideales, y pues que en algunos campos suelen encontrarse debido pues a la evolución que tiene el corte de agua por la presencia de los acuíferos activos en fondo. Otro aspecto también importante en la selección de los campos es poder tener primero la disponibilidad del agua de inyección con que vamos a hacer la prueba
SWTT, y que esa agua pues también esté en muy buena calidad, principalmente pues en parámetros como los sólidos suspendidos totales, los cuales es importante que sean bajos, en baja concentración, para no generar ningún taponamiento o pérdida de inyectividad de los trazadores durante la prueba. Y también pues otro parámetro en la calidad del agua importante es la concentración de aceite en agua, debido a, como lo veíamos, como este trazador primario tiene esa partición entre la fase móvil del agua y la fase inmóvil del petróleo. Pues es importante asegurar que esa agua de producción tratada del campo con que se va a mezclar y preparar los trazadores, pues tenga cero o el menor número de contenido de aceite en agua. Siguiendo con algunos parámetros importantes a escala ya del pozo, mencionarles la importancia de poder conocer o tener certeza de la integridad, de una buena integridad mecánica del pozo mediante la revisión pues, de los registros de cementación. Y en cuanto al pozo, pues es, como hablábamos anteriormente, un pozo productor, es decir, un pozo que por lo general tienen instalados el sistema de levantamiento artificial. Estos métodos o este método de SWTT se ha aplicado en pozos que han tenido los diferentes sistemas de levantamiento artificial instalados, es decir, bombeo electrosumergible, PCP, gas lift, entre otros. Sin embargo, se recomienda, se recomienda, o sea, ha tenido mejores resultados en aquellas aplicaciones en pozos que tienen pues la ASP instalada en fondo. Los trazadores se pueden inyectar a través del espacio anular o a través del tubing, tubería de producción del pozo. Sin embargo, pues también se recomienda en algunos casos que sea a través del tubing. Esto ayuda a reducir ese efecto de mezcla de los trazadores dentro del pozo y también el efecto de la hidrólisis del trazador primario durante el periodo de inyección. También es importante mencionarles a escala de pozo que lo que se busca es que el volumen del pozo pues sea lo más bajo posible comparado al volumen de la prueba que se vaya a inyectar. Luego, siguiendo a escala de yacimiento, que igual esto lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero aquí mencionarles importante en caso de aplicaciones de esta prueba en yacimientos multicapa que tienen diferentes permeabilidades, pues aquí es importante buscar, ojalá, una sola arena delgada con buenas propiedades petrofísicas, pero en caso de aplicaciones en yacimientos multicapa que tengan diferentes contrastes de permeabilidad, pues es importante también buscar aquellas arenas que no tengan tanta diferencia en permeabilidad. Esto con el fin de evitar un fenómeno que sucede en el yacimiento, que es conocido como flujo irreversible, que es donde se obtendría ese trazador durante su producción, pues en diferentes tiempos, dependiendo de la permeabilidad de cada una de estas arenas. Asimismo, mencionarles también acá con respecto a la litología de los yacimientos. Este método se puede aplicar tanto en yacimientos de arenisca como en carbonatos. Y también lo que mencionábamos también anteriormente, importante que ese drift o ese empuje, ese movimiento de los acuíferos en fondo sea lo menor posible debido a los otros fenómenos que pueden suceder en el yacimiento, como es la dispersión de los trazadores o la dilución de estos trazadores producto de ese movimiento o el empuje del acuífero, o también en algunas aplicaciones en campo, producto también de proyectos de inyección de agua cercana que pueden pues influenciar en esa dilución de los trazadores inyectados. Entonces, eso también es importante mencionar. Y con respecto a algunos aspectos logísticos y operativos,
Mencionarles también la importancia de poder tener este laboratorio de análisis de las muestras durante el periodo de producción, pues lo más cercano al pozo de la prueba, con el fin de reducir pues esa hidrólisis que se genera durante la producción y pues la toma y el transporte de la toma de las muestras y el transporte hacia el laboratorio. Aquí también es importante en estos aspectos logísticos pues tener unos equipos operativos bastante fiables y unos sistemas de medición bastante exactos en cuanto a los parámetros de presión de inyección, de tasa de inyección, de volumen acumulado inyectado. Es importante tener el registro muy exacto de estos parámetros, tanto de inyección como de producción, y, y que todos los equipos pues también operativos estén completamente limpios antes de iniciar este tipo de aplicaciones Single Well Tracer Test. Siguiendo y profundizando un poco estos parámetros de yacimiento que son bastante esenciales. En esta tabla están organizados por orden de criticidad. En el primero de ellos podemos observar el corte de agua de los pozos. Como mencionamos anteriormente, la idea es que sean con cortes de agua por encima del 95%. Sin embargo, en aquellos casos o campos o pozos candidatos en donde el corte de petróleo sea mayor, pues lo que se suele hacer es inyectar un volumen de agua como preflujo, de tal forma que permita desplazar ese petróleo móvil y alcanzar esa saturación de petróleo residual, que es lo que busca pues, medir con este método. Los siguientes dos parámetros, que son la temperatura del yacimiento, y hablamos entre 26 y 105 grados centígrados, y la salinidad del agua de formación en partes por millón, que hablamos que se busca que sea menor a 200.000 partes por millón o ppm, pues son parámetros bien importantes porque son parámetros que determinan la tasa en que se va a hidrolizar ese trazador primario que estamos inyectando en el yacimiento. Asimismo, se tiene la productividad. La productividad se busca que sea mayor a 20 barriles por día por pie. El conocer bajo condiciones estables de producción la tasa o los parámetros de producción del pozo donde se va a hacer la prueba, pues es determinante a la hora de conocer cuáles son esos volúmenes porosos de la prueba que se van a inyectar y que se van a producir. Asimismo, está el parámetro del espesor, que está en pies. A nivel mundial se han aplicado pruebas de trazadores single well en arenas que van de espesores desde 1 hasta 100 pies. Sin embargo, se han obtenido con buenos resultados en estas arenas muy gruesas. Sin embargo, pues se busca que las arenas en cuanto a su espesor estén entre 10 y 50 pies. Estas arenas más delgadas reducen o permiten que esa determinación de la saturación de aceite residual pues sea más representativa. Por lo general en estas arenas gruesas la saturación de aceite residual promedio puede variar de una zona a otra. Por último, también se tiene la porosidad junto con el espesor, pues son parámetros importantes a la hora de determinar ese radio de investigación o esa profundidad radial en la que se va a investigar ese SOR en el yacimiento. Y por último, pues la calidad del agua, principalmente, como lo mencionaba anteriormente, focalizado pues en el tema de los sólidos suspendidos totales y de buscar un pH mayor de 5 y menor de 9 en el tema pues en cuanto a caracterización físico-química del agua de formación de estos campos.
Aquí mencionarles en el diseño de la prueba cuáles son algunos de los criterios técnicos de selección de ese trazador primario, o también conocido como éster. Los éster o los trazadores primarios más usados en la industria del petróleo, pues son el metil, el etil, el isopropil o de la familia N-propil. Estos se dan pues en diferentes series, es decir, podemos tener series de acetatos o formiatos, que son los más usados. Y dentro de esos criterios técnicos de selección, pues tenemos uno que es importante, que es con respecto a la tasa de reacción de ese trazador primario. Esa tasa, como ya lo vemos anteriormente, pues está condicionada pues a la temperatura del yacimiento y a la salinidad del agua de formación. Y lo que vemos es que los formiatos se hidrolizan 50 veces más rápidos que los acetatos. ¿Esto qué genera? Pues que el segundo, lo que buscamos es que el segundo o el trazador secundario o el alcohol que se genera, pues estén en porcentajes de formación del 10 al 50%. Por tal motivo, se suele usar más las series de acetatos y además que la temperatura de aplicación en los yacimientos pues es mayor que la de los formiatos. Aquí hablamos de entre 55 y 120 grados centígrados en temperatura del yacimiento. Hay otros dos parámetros que vamos a ver a continuación cómo se determinan en el laboratorio, que son las dos constantes o coeficientes de hidrólisis y de partición. También está un factor de retardación de esa hidrólisis, por lo que les mencionaba anteriormente con respecto a al porcentaje que se busca formar de ese trazador secundario. También tenemos a la hora de seleccionar el trazador, pues que tenga una buena detectabilidad o un límite de detección con el uso pues de instrumentos robustos. En el caso de los alcoholes, cuando se analizan en el laboratorio, que era lo que veíamos en el último punto del procedimiento, pues en el laboratorio se tiene un cromatógrafo de gases con un detector de llama ionizante que permite detectar estos alcoholes pues en concentraciones bajas en partes por millón. También es importante a la hora de seleccionar el trazador, pues que tenga relativamente una baja toxicidad, que también tenga una buena solubilidad en ambas fases. Recordemos en esa fase móvil, que es el agua, y esa fase inmóvil, que es esa saturación de petróleo residual que vamos a determinar. Y también, pues otro aspecto importante, otro criterio importante es el precio también de este trazador por las cantidades que se requieren para su aplicación en campo. Pasando un poco a ese trabajo de laboratorio, quisiera mencionarles aquí en este esquema, nosotros tenemos el trazador primario, que está representado aquí por los puntos, por los círculos rojos, y él tiene solubilidad en ambas fases. Tiene la solubilidad en la fase estacionaria, que es ese petróleo residual que vamos a determinar, y también tiene esa solubilidad pues en la fase móvil, que es el agua de formación. En este trabajo de laboratorio hay dos coeficientes importantes que se miden antes pues, de realizar la prueba. El primero de ellos, bueno, primero mencionarles que estos coeficientes se miden pues, o se determinan en el laboratorio mediante el análisis de muestras de agua y de fluido del pozo candidato donde se va a hacer prueba y de la arena donde se va a inyectar el trazador. Y el primer coeficiente que se determina es el coeficiente de partición de este trazador primario. Este coeficiente pues, representa la solubilidad de ese trazador primario. Por definición química vemos pues, la concentración de este trazador en la fase estacionaria, en la fase petróleo, y en la concentración de ese trazador en la fase móvil o en la fase de agua.
Este coeficiente de partición también se mide cuando ha alcanzado unas condiciones de equilibrio dentro del yacimiento. Y, por ejemplo, si el resultado de este coeficiente de partición fuera 4, o el valor determinado en el laboratorio fuera 4, lo que significa es que ese trazador primario que vamos a inyectar es 4 veces más soluble en la fase estacionaria o en la fase de petróleo que en la fase móvil o agua. El siguiente coeficiente, conocido como el coeficiente de hidrólisis o KH, este nos permite medir la tasa a la cual el trazador primario o de partición se consume y genera ese trazador secundario o ese trazador pasivo o que por lo general son los alcoholes. Típicamente, nosotros vemos aquí en este esquema que el trazador primario o el éster que se suele inyectar pues, en las aplicaciones en los pozos de petróleo es el acetato de etilo. Ese trazador, al contacto con el agua de formación, reaccionan y forman el trazador secundario o pasivo, que es un alcohol. En este caso, si usamos el acetato de etilo, pues sería un metanol. Y también forman un ácido acético, que ese ácido acético puede ser ignorado debido a que se consume con componentes de base natural que están presentes en el yacimiento. Por lo general, esta concentración es muy baja y pues no se tiene en cuenta como formación, sino la formación del trazador secundario, el alcohol. ¿Por qué es importante estos coeficientes? Y es porque la correcta determinación de esta constante de hidrólisis pues es fundamental para el diseño del tiempo de cierre del pozo, como función de la temperatura del yacimiento y con el fin también de garantizar que suficiente trazador primario permanezca sin reaccionar después del periodo del cierre del pozo y que pueda también ser detectado. Recuerden que, como les explicaba, la forma de determinar esta saturación de aceite residual es mediante la separación cromatográfica que se da de estos dos trazadores en el yacimiento. Lo que se busca es que una parte quede sin reaccionar de este trazador primario y que otra parte forme ese trazador secundario pasivo. Siguiendo, digamos, con la escala de colores que teníamos de trazador primario, aquí representado en rojo, o el éster, y el trazador secundario pasivo que se forma producto de la hidrólisis, que es el alcohol. Aquí quisiera mencionarles algunos aspectos que también son claves a la hora del diseño de estas pruebas de trazadores. Y en esta del SWTT. Y durante la inyección del trazador y de la inyección de agua, pues típicamente se inyecta este trazador primario en una concentración de 1% de volumen en el agua de producción tratada y de buena calidad con que se mezcla y se preparan estos trazadores. Y también suele inyectarse en una concentración de 0.5% de volumen un trazador de balance de masa. Este trazador por lo general es un alcohol. Este alcohol es insoluble en la fase del petróleo. Es decir, que este trazador de balance de masa o balance de materia va a viajar en el yacimiento a la misma velocidad del agua que estoy inyectando y va a llegar tan lejos en ese radio de investigación del yacimiento como lo llega el agua. Y luego, pues mediante la construcción de las curvas y la concentración que se detecte, pues se puede determinar también lo que les comentaba de ese empuje del acuífero que puede afectar esa dispersión o la dilución del trazador. Entonces es importante saber cuánto trazador de balance de masa puedo recuperar durante este tipo de pruebas. Por lo general, el radio de investigación en este tipo de pruebas van entre los 15 a los 20 pies en el yacimiento. Y otros aspectos importantes aquí en el diseño con respecto al periodo del cierre, mencionarles también, una vez más, pues lo que se busca en ese tiempo de diseño del cierre y de reacción del pozo es que se forme pues ese trazador secundario producto de la hidrólisis entre un 10 a un 50%. Los tiempos de cierre en estas pruebas pueden ir entre 2 a 6 días,
dependiendo, como lo veíamos anteriormente, con los coeficientes pues, de esa tasa de reacción del trazador primario y también de la temperatura del yacimiento. Y por último, aquí durante el periodo pues, de producción, aquí vemos, recuerden, en verde está ese trazador secundario, que viaja pues, a la velocidad del agua, es mucho más rápido que se produce el trazador primario que no reaccionó, que son estos puntos rojos. Recuerden que la velocidad del trazador primario se va a ver retardado en su producción por la presencia de esa saturación de aceite residual. Y pasando un poco ya más al tema operativo, ya después de que vimos los criterios para seleccionar el pozo, el éster, el trabajo de laboratorio, ya un poco entrando más a la parte operativa, esto es un esquema típico de la configuración de los equipos de superficie para la preparación, mezcla e inyección de los trazadores. En cuanto a los equipos, bueno, antes de los equipos, lo primero, y lo veíamos en los criterios de selección del pozo, es pues tener el pozo de la prueba hasta acá, en rojo, pero veíamos también en los criterios pues la importancia de tener esa disponibilidad del agua, poder captar ese volumen de agua suficiente que nos permita pues hacer todo el tren de inyección para completar la prueba. Ojalá pues pozos inyectores, disposal de agua que estén ubicados en la misma locación del pozo de prueba o pozos de prueba que estén muy cercanos a las facilidades de producción donde el agua pueda ser captada y almacenada pues antes de la prueba. Por eso dentro de los equipos pues están en una configuración de frac tanks. Esos frac tanks son pues de capacidad de 480 barriles. Estos frac tanks pues dan esa funcionalidad en poder tener un volumen de agua almacenado suficiente para ejecutar toda la prueba. En algunos casos es importante, como lo comentaba con respecto a los parámetros de calidad del agua en sólidos suspendidos y aceite en agua, pues tener esas unidades de filtración adicional que permitan pues pasar el agua captada a través de ellas y almacenarlas también en estos frac tank. También están algunos otros equipos como el cash tank para el tema de cuando se recircula el pozo de la prueba con el fin de retirar cualquier residual de petróleo o suciedad que haya dentro del pozo antes de aplicar pues, los trazadores. Está pues también una unidad de mezcla o de preparación de los trazadores, también pues la unidad principal de inyección, están también pues en la locación pues los trazadores puros, ubicados obviamente pues cerca a la unidad de inyección. Por lo general también lo que se busca es que todos estos equipos pues tengan su backup, es decir, que la operación se pueda hacer de forma continua, sin interrupciones. Esto producto, pues, la importancia, lo que les mencionaba de la hidrólisis que se da del trazador primario durante la inyección. Recuerden, porque desde un principio, digamos, este trazador primario pues está en contacto con el agua y está generando un trazador secundario, un etanol en el caso del acetato de etilo. Entonces es importante también garantizar esa continuidad de la operación. También pues algunos equipos como centros de control para monitorear todos los parámetros de inyección. Recuerden, el sistema de medición integrado que permita pues medir tanto la tasa, la presión de inyección y los volúmenes de agua inyectadas y producidas también. Y por último, pues también lo que hablábamos de esa logística en cuanto al laboratorio de análisis de las muestras, ¿no? Del transporte de esas muestras, que ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Y esto es un esquema que tiene pues la funcionalidad tanto para el periodo de inyección de los trazadores como para el periodo de producción, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta línea en color verde que nos ilustra pues cómo también esos fluidos producidos se suelen almacenar en estos mismos frac tank. Tenemos el mismo sistema de medición también exacto con su backup para medir esos parámetros de producción, tasa y volúmenes producidos.
Y pues esto es una forma también de llevar un control físico de esa tasa de producción y de la tasa de inyección, porque estos fractán pues tienen su visor que permite medir cambios de nivel del agua almacenada en los fractán y pues en un determinado tiempo determinar una tasa de forma física que puede ser también pues corroborada con lo que marcan los medidores, medidores o flow meter digitales. Lo que se busca principalmente con esta configuración de los equipos es que sea lo más estable posible. Les mencionaba el backup, que los equipos estén completamente limpios, que sean muy confiables y precisos en la medición que se haga. Y aquí un poco de los tiempos de ese procedimiento de inyección de los trazadores. Entonces, primero, pues hay un acondicionamiento del pozo de prueba, pues antes de la inyección de los trazadores, hablamos de 6 a 20 días. Periodo de acondicionamiento que se da, pues teniendo el pozo en producción, de 6 a 10 días para tener una tasa de producción estable. Ahí recuerdan lo que hablábamos de tener esa productividad, conocer muy bien esa productividad de la arena donde se van a inyectar los trazadores y también conocer muy bien este corte de agua de la arena donde vamos a inyectar los trazadores, porque esto va a determinar pues el volumen de agua que se requiera para la aplicación de la prueba. Para mover para desplazar ese petróleo móvil. Aquí también el tiempo de la inyección, que pueden ir a 1 a 2 días, luego el periodo de producción de 4 a 8 días y el tiempo de cierre de 3 días. En resumen, estamos hablando que una prueba, la primera prueba Single Well Tracer Test, puede pues tomar de 2 a 4 semanas. Y si eso le sumamos el periodo en un One Spot Single Well Tracer Test, el periodo que viene de inyección de los químicos de recobro mejorado y del Single Well Tracer 2, número 2, para medir esa saturación residual al barrido de los químicos, pues en total en un One Spot Single Well Tracer puede ir entre 1 a 2 meses. Aquí muy rápidamente algunos aspectos logísticos importantes en la toma de muestras y en el análisis de dichas muestras. Es importante pues instalar un punto de muestreo durante el periodo de producción. Las muestras se toman en recipientes de vidrio pequeños que tengan pues su tapa de seguridad. No, se busca es que no tengan ningún caucho, digamos, estas tapas, por producto de la hidrólisis, de la reacción que se podría dar con el trazador que se está produciendo. Estas muestras se sumergen inmediatamente en neveras con hielo. Esto permite, pues, suspender esa hidrólisis que se pueda generar ya en superficie debido a la temperatura de los fluidos. Y por lo general las muestras pues se toman con mucha más frecuencia los primeros días. En algunos casos se hablan cada 15 minutos durante el primero y segundo día. Luego en la logística, pues también como lo mirábamos en el esquema anterior, la importancia del desplazamiento de esas muestras lo más pronto posible al laboratorio para su análisis. En el laboratorio, como les comentaba, cuando mirábamos del límite de detección del trazador, pues eso es un cromatógrafo de gases con un detector de llama ionizante y algunos otros equipos y materiales importantes en el laboratorio para analizar estas muestras. Y cómo pues parte de la logística, pues nuevamente siempre cumplir este ciclo, ¿no? de estar transportando las muestras al laboratorio periódicamente con la mayor frecuencia posible. Y ya para ir, digamos, concluyendo en la jornada del día de hoy, quisiera hablarles sobre 2 casos de campo exitosos. El primero de ellos en el campo Caracara Sur, en el cual pues tuve la oportunidad de participar en el desarrollo de la aplicación de esta tecnología de trazadores. El campo Caracara o el bloque Caracara está ubicado en la cuenca de los Llanos Orientales en Colombia, y aquí en rojo vemos la representación del campo Caracara, del bloque Caracara y el campo Caracara, más o menos aquí donde está el cursor. Esta prueba de trazadores se realizó en el pozo piloto de EOR en el año 2014. Es un pozo de arenisca onshore y es un pozo que formaba
un patrón de inyección de 4 puntos invertidos, es decir, está el pozo inyector y están 3 pozos cercanos, productores, monitores de esa inyección. Aquí algunas características del yacimiento de ese pozo. Y como resultados, pues durante ese One Spot Single Well Tracer Test, pues en el primer Single Well Tracer Test que se hizo, pues permitió determinar esa saturación de petróleo residual al agua en un 20%, es decir, con más o menos el 2%. Este valor comparado con los datos que se tenían de análisis de núcleos, que estaban en 23%, pues es bastante razonable. Y también pues en los perfiles que aquí los vemos, los perfiles de producción del trazador, el trazador producto de la hidrólisis, el etanol en rojo y el trazador primario, el acetato de etilo en verde, pues también la forma de estas curvas pues indica pues la no presencia de un drift muy pequeño alrededor de este pozo. Luego pues vino la inyección de los químicos, en este caso fue ASP, es un álcali, un surfactante y un polímero. Se determinó nuevamente el SOR y dio entre 7 y 9%, con el mismo rango de incertidumbre más o menos 2%. Esto indica pues una reducción importante de la saturación de petróleo residual del 65%, lo cual confirma esa eficiencia de la formulación química ASP definida en el laboratorio y ya aplicada en el yacimiento. Y pues también durante la inyección de este ASP, como resultado, pues se confirmó la inyectividad de los químicos. Aquí se dio una reducción del menos 30% con la inyección de la solución polimérica. Y pues también a nivel en el futuro desarrollo del piloto en este campo, pues permitió conocer también estos procedimientos de control de calidad de las formulaciones químicas y también pues el estudio de emulsiones que mostró que no hay incompatibilidad de los fluidos que genera alguna formación de emulsiones. El otro caso de campo que quiero traerles también es el de Lagomar. Es un campo ubicado en Venezuela, es un campo operado por la compañía PDVSA. Aquí en el mapa pues podemos ver el lago de Maracaibo con sus diferentes bloques. Acá está el bloque de Lagomar, que es el que está aquí en el cursor. Y pues aquí con el patrón de inyección. Esta inyección se hizo en el pozo BLA 1325 en el 2001, offshore, es decir, una aplicación ya offshore con estas características del yacimiento. Y aquí como resultados también, pues en el primer Single Well Tracer, 31%. Allí se tenían pues 9 datos de núcleos con una saturación de petróleo residual que podía ir entre 22 y 40%. Aquí ya con la prueba de trazadores pues se determinó un valor exacto, ¿no? Y no este amplio rango pues que se tenía con los análisis de núcleos. Después de aplicar los químicos, que en este caso también fueron álcali, surfactante y polímero, se redujo ese SOR al 16%. Eso representó pues el menos 48% de ese petróleo inmóvil, hacerlo móvil y recuperarlo. Aquí también pues se confirmó la inyectividad, no hubo formación de emulsiones. Y aquí como caso, como como característica, digamos, también se tiene que los pozos cercanos de ese patrón de inyección, los pozos cercanos alrededor de 1 milla alrededor del pozo de prueba, pues decidieron apagarlos con el fin de tener un mayor control sobre ese empuje o ese movimiento del acuífero. Y ya para terminar, pues me gustaría pues invitarlos a que nos llevemos 3 conclusiones de esta charla. La primera conclusión es que la tecnología de trazadores y este método que vimos hoy de Single Well Tracer Test, pues es una herramienta bastante innovadora para disminuir ese riesgo y optimizar esos pilotos, esos proyectos de recuperación mejorada de petróleo con químicos, como lo pudimos ver. El método Single Well Tracer tiene diferentes ventajas sobre otros métodos convencionales para determinar esa saturación de petróleo residual y es un método que en sus aplicaciones pues, es bastante exacto y confiable en cuanto a la determinación de ese SOR. La segunda conclusión es que todos los parámetros que vimos para la mejor selección del pozo candidato es importante tenerlos en cuenta, como vimos a nivel de campo, del pozo, del yacimiento y algunos aspectos logísticos.
Esto nos va a permitir pues, desarrollar o ejecutar con éxito este tipo de aplicaciones. Importante también en esta conclusión que el éxito del diseño de estas pruebas pues depende de una correcta medición de los coeficientes de partición y hidrólisis en el laboratorio antes de su aplicación. Y por último, también discutimos el método operativo. Vimos cómo se desarrolla pues esa aplicación en términos operativos en el campo, el muestreo y algunos aspectos logísticos, lo cual pues lo hace un método bastante práctico en términos operativos. Esta es la referencia bibliográfica que se utilizó para esta presentación para el día de hoy. Y comentarles, por último, que pues actualmente estoy haciendo parte del equipo técnico para el Instituto Colombiano del Petróleo. Allí estamos evaluando una prueba One Spot Single Well Tracer Test para uno de los campos de Ecopetrol en Colombia, ubicado en la cuenca del Valle Medio Magdalena, y esperamos pues en un futuro cercano compartir con ustedes pues las lecciones aprendidas que también se tengan en esta prueba. No me queda más que darles infinitas gracias por la atención prestada y quedo muy atento a todas las preguntas que puedan tener al respecto. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Guillermo, por esta charla del día de hoy. Sin duda fueron expuestos numerosos aprendizajes a partir de tu trayectoria y amplia experiencia en la industria de oil and gas. En este momento agradecemos a nuestros asistentes poder compartir sus preguntas, ya sea vía chat o también levantando la mano. Quedo atenta. Listo, tenemos unas preguntas por el chat. La primera es de Cristian Ortega. ¿Qué tipo de nanopartículas se puede utilizar como trazadores? Sí, definitivamente, Cristian, esta tecnología de trazadores pues también ha tenido su evolución y, y, y permite, digamos, la incorporación también de nanopartículas que permitan pues tener a una escala todavía más pequeña pues la caracterización también de estos yacimientos, incluso también como parte de la evolución de esta tecnología de trazadores, es la aplicación también de otros trazadores que permiten ser rastreados o monitoreados bajo condiciones complejas y que permiten pues tener cada vez más mayor precisión y exactitud en esa descripción y caracterización de los yacimientos. Y pues en el caso, por ejemplo, del método SWTT, pues en la determinación del SOR. Entonces, es eso, Cristian. No sé si con eso respondo tu pregunta o quisieras ampliar otro aspecto. Ok, creo que está clara la pregunta. Tenemos la mano levantada de Israel. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Israel. ¿Se escucha? Perfecto. Nada, tengo un par de preguntas acerca de este tipo de tecnología. La primera es cómo manejan ustedes el tema de estas pruebas cuando lo realizan en yacimientos carbonáticos. Pues entiendo que de ahí de la hidrólisis sale un ácido que pudiera pues, de alguna manera reaccionar con la matriz y cambiar alguna propiedad de la porosidad o algo por el estilo. Y la segunda pregunta tiene que ver con el drift, que por allí en algún momento lo mencionaste. En algún momento tuve la oportunidad de, perdón, de simular un proyecto de estos con altas tasas de drift. Digamos que la movilización de los trazadores era muy grande debido a pozos vecinos. Nos tocó casi que intentarnos alguna manera de poder simular y obtener los resultados. ¿Cómo manejan ustedes esos casos en que el gradiente de presión por pozos vecinos afecta puntos de los trazadores? Vale, Israel, muchas gracias por tus dos preguntas. Israel, pues mira, la primera con respecto a las aplicaciones de esta tecnología de trazadores en yacimientos de carbonatos, pues efectivamente en este tipo de aplicaciones en carbonatos hay un reto
mayor, más complejo, debido pues a la alta heterogeneidad en este tipo de yacimientos. Eso hace, Israel, que el tiempo en que se dan esas condiciones de equilibrio de ese trazador primario, pues en el yacimiento pues sean mucho más largos y más difícil de alcanzar esas condiciones de equilibrio de esa partición del trazador primario, tanto en la fase móvil del agua o en la fase inmóvil del petróleo. Por lo tanto, en este tipo de aplicaciones pues de carbonatos es importante el diseño, o requiere que el diseño de la prueba sea mucho más preciso, porque cualquier variación, por pequeña que sea, ya sea en el tiempo de cierre del pozo, en las concentraciones o demás, pues puede generar asimismo una variación importante en la determinación del SOR. Con respecto a los ácidos que se generan producto pues, de la hidrólisis que se menciona pues, del trazador primario con el agua de formación, lo que se tiene conocimiento es que pues, este ácido acético, cuando se utiliza el acetato de etilo pues, o cualquier otro ácido que se genere en la formación, pues por lo general pues, es en muy bajas concentraciones y son consumidos por los componentes de base que se encuentran en el yacimiento. Entonces, por lo general, pues no se determina esta concentración pues, a la hora de construir las curvas de concentración del trazador. Y segundo, con lo que mencionas de altas tasas de drift, ahí viene, Israel, la importancia y lo que mencionaba al principio de cómo van muy de la mano esta prueba de Tracer Backflow Test, ¿sí? Que permite precisamente con el objetivo que tiene determinar describir qué tan fuerte es ese empuje del acuífero y de cuánto es esa tasa del drift, pues permite reducir ese riesgo y optimizar el diseño en las aplicaciones de los métodos de SWTT, ¿no? Ahí importante, pues, Israel, mencionarte, no sé si lo alcanzaste pues, a escuchar, pero el tema pues, del trazador de balance de masa, que suele inyectarse tanto en la fase, tanto en la parte del trazador primario como en el agua de formación, como en el agua de producción con que se desplaza el trazador, de tal forma que ese trazador de balance de masa llegue lo más lejos en el radio de investigación y luego cuando se construyen esas curvas de concentración del trazador, por ejemplo en el caso del Tracer Backflow, pues pueda determinar qué tan fuerte es ese empuje del acuífero y así optimizar el diseño del SWTT. Listo, muchas gracias. No, Israel, con gusto. Muchísimas gracias, Guillermo y Israel, por tu pregunta. Yo tengo una pregunta. Personalmente me gustaría consultarte cuántos trazadores o cómo calcularías la cantidad de trazadores que se podrían utilizar. ¿Se puede utilizar más de un trazador? Sí, Angélica, así es. Por ejemplo, en el caso cuando describíamos las pruebas de los diferentes tipos de pruebas de trazadores, pedíamos una que es el partitioning interval tracer test, es decir, entre un pozo inyector y un pozo productor, y en este caso pues inyectan dos trazadores de partición que permiten determinar pues esa saturación de aceite residual entre un pozo inyector y uno productor. Eso con respecto pues a los dos trazadores primarios que se podrían inyectar en este tipo de pruebas. Y con respecto a la cantidad de trazador, pues veíamos en los aspectos, algunos aspectos de detalle del diseño de estas pruebas. Por lo general hablamos del 1% de volumen del trazador primario y hablábamos del 0.5% pues en volumen de ese trazador de balance de masa. Entonces, es un poco como estos parámetros en el diseño de la prueba y en la cantidad de esos trazadores. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos la mano levantada de Carlos Zamora. Adelante, Carlos. Buenas noches, ingeniero Quintanilla. Buenas noches, ingeniero Zamora. Guillermo, tengo pues básicamente como 3 preguntas del funcionamiento de la tecnología, quizás son muy básicas. Es básicamente la primera. Usted estaba comentando que este tipo de tecnología se utiliza básicamente cuando los pozos ya están en su límite económico por el alto corte de agua.
utilizar esos trazadores en estos pozos, el beneficio pues en producción sería aumentar el original o in place del pozo o aumentar ese factor de recobro. La segunda pregunta es, ¿el sistema de levantamiento más fácil o más óptimo para este tipo de tecnología es cualquiera que estemos utilizando o hay alguno en específico para hacer el uso de esa tecnología? Y el tercero es cuando tenemos este hidrocarburo en superficie con esos trazadores, ¿estas separaciones se hacen normalmente como lo hacemos en el separador o hay que hacer algún tipo adicional de trabajo para hacer esa separación de hidrocarburos con los trazadores? Muchas gracias, ingeniero. No, muchas gracias, Carlos, por las preguntas muy interesantes. Primero mencionarte pues que efectivamente lo que se busca en los pozos candidatos para la aplicación de esta tecnología es que sean pozos pues con alto corte de agua. Estos pozos pues por lo general son pozos que en el campo encontramos temporalmente suspendidos o inactivos, por lo cual hace también pues interesante la aplicación de la tecnología. Y la hacen también pues más interesantes porque nos permite determinar esa saturación de petróleo residual, que va a ser el parámetro, uno de los parámetros críticos a la hora de evaluar el potencial de proyectos de recuperación mejorada químicos. Entonces, conocer poder hacer una prueba de One Spot Single Well Tracer Test en uno de esos pozos con alto corte de agua, pues permite, aparte de evaluar ese potencial, permite confirmar también la eficiencia de barrido que tienen esos químicos ASP o sus combinaciones posibles definidas en el laboratorio, pero ya bajo unas condiciones de yacimiento. Y segundo, con respecto al sistema de levantamiento artificial, efectivamente estas pruebas de trazadores se han aplicado en pozos con todos los sistemas de levantamiento artificial instalados. Funciona realmente para cualquiera. Sin embargo, algunos autores en la literatura pues recomiendan que sea un poco, que es preferible, digamos, que sean pozos que tengan bombeo electrosumergible, pero no está limitado a que sea solamente este sistema de levantamiento, sino cualquiera, PSP, gas lift, etc. Y con respecto a la producción, mencionarte, Carlos, que precisamente como veíamos en ese esquema o en esa configuración de los equipos de superficie para la inyección y la producción, pues lo que se busca es la producción de los trazadores ahí en la locación del pozo, en los frac tanks. Eso permite dos cosas. Primero, como les comentaba, pues permite también tener una medición física de esa tasa con el nivel de fluido de los frac tanks y poderla corroborar con lo que dicen los medidores de flujo. Eso es importante, tener esa exactitud en esos parámetros, tanto de inyección como de producción. Y lo segundo, precisamente, es el hecho de producirlo en los frac tanks, pues la incorporación controlada de esos fluidos producidos en las facilidades de producción para que no vaya a alterar ese proceso de separación. Y también hacer ese estudio de emulsiones que veíamos dentro de los objetivos de la prueba, ¿no? Que en este caso, pues en los dos casos de campo que vimos, pues no se generó ninguna formación de emulsión. Pero es eso, también permite esa incorporación incorporada de los fluidos al sistema. Pero por lo general, pues es de muy bajas concentraciones y pues cuando se mezclan con todos los volúmenes producidos pues del campo, pues realmente no genera ninguna alteración en la deshidratación del crudo. Perfecto, muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, tenemos unos mensajes en chat, son más que todo felicitaciones, también desde SPI te damos muchísimas felicitaciones por habernos acompañado el día de hoy. La verdad, algunos de los comentarios son muy gratificantes, ya que ha sido una buena explicación, ha sido muy gráfica y didáctica. Muchísimas gracias a nuestros asistentes también por acompañarnos el día de hoy. Y tenemos una última pregunta de Bernardo. Dice, ¿se tiene alguna información sobre el costo aproximado en Colombia para la prueba de esta tecnología en un pozo? Bernardo, muchas gracias de verdad por tu pregunta. Ahorita pues un costo aproximado no te tengo, pero sí te podría pues mencionar lo que veíamos dentro de los criterios técnicos de selección del trazador primario, la importancia de esa variedad de familias de
en que se podría aplicar, pues buscar ese mejor trazador con respecto también a su precio y respecto a los otros criterios que veamos de detectabilidad, de toxicidad, de velocidad de reacción de la hidrólisis, etc. Entonces, por eso es otro aspecto importante, el precio. Y también mencionarte, Bernardo, también la importancia de que alguno de estos trazadores pues no esté controlado en volumen de venta en Colombia, porque suele pasar con algunos trazadores que también son controlados su volumen en venta, porque pues son utilizados para otro tipo de industrias. Y entonces eso, por el momento te comentaría eso, Bernardo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces en este momento damos por finalizada la sesión. Desde SPI Colombian Section queremos agradecer a Guillermo por su participación y disposición en compartir su conocimiento a nuestra comunidad de Oil and Gas en Colombia. Esperamos a nuestros asistentes que hayan disfrutado muchísimo de este espacio y contar con su valiosa participación en el próximo SPI Technical Thursday, que recuerden, este se realiza de manera mensual los cuartos jueves de cada mes. Terceros, cuartos jueves. Para que estén pendientes en nuestras redes sociales, los invitamos. Y bueno, muchísimas gracias, Guillermo, de nuevo, y les deseo a todos una feliz noche. Gracias. Muchas gracias a todos y feliz noche. Gracias, descansen. Hasta pronto. Hasta pronto.